desafiante por la exigencia. Es intenso, es intensa la obra, es más como anécdota, siempre digo que quemo 1200 calorías por función, pero muy necesaria, es una obra muy potente que realmente no solamente tienen que verlo las familias, es decir, los padres, ¿no? Sino también los adolescentes, los hijos adolescentes, porque habla pues sobre la depresión y la salud mental adolescente y todo lo que sucede alrededor de la familia y del núcleo familiar. Entonces, venir a ver la obra es como sentarte en el medio de la sala de la familia y poder experimentarlo en carne propia, ¿no? Y ver los diferentes ángulos de cada uno de los personajes, de cómo viven digamos, este problema que pareciera que está ahí, pero pareciera no estar, o que todos se dan cuenta, pero al mismo tiempo no se dan cuenta. Es bien interesante además la forma en la que Florian Zeller pues, plantea esta historia de una manera magistral y por supuesto dirigida impecablemente por Rodrigo. Y bueno, la producción y el resto del elenco pues hace que sea una obra muy redonda, muy bien lograda, considero yo. ¿Cómo ha sido tu preparación para encarnar a Pedro? Uf, bueno, primero que Pedro pues tiene, o sea, mi personaje tiene muchísimo texto, o sea, es lo primero, tiene mucho texto y mucha carga, y él va increciendo y va, digámoslo así, tal vez hasta desfigurándose en cuanto a sus emociones, ¿no? Van intensificándose, ¿no? Al principio comienza básicamente a decir que todo va a estar bien y poco a poco se da cuenta que no necesariamente todo está bien, ¿no? Y va él mismo sorprendiéndose de acuerdo a lo que va sucediendo en su entorno. Entonces la preparación ha sido dura, o sea, es dura en el sentido que ha sido, suena a tal vez no sé, un poco extraño, pero ha sido dura en el sentido de la carga emocional, la carga de la cantidad de letra que tengo mi personaje, la cantidad de texto que tiene, aparece en el 95% de la obra y el texto que tiene es muchísimo. Sin embargo, también la carga emocional, ¿no? Es como sarna con gusto no pica, como se dice, ¿no? O sea, me encanta el personaje, me encanta la obra y como decía al principio, es muy necesaria para justamente para que las familias puedan abrir el tema de la salud mental en casa, que es a veces considerado una especie de tabú. Todos podemos ir al dentista y decir, oye, sí tengo una muela picada, pero a ver si alguien dice, oye, no, sí tengo que ir al psicólogo o al psiquiatra porque me siento mal emocionalmente o psicológicamente, ¿no? O mentalmente. Entonces creo que es necesario poder hablarlo y sobre todo en estos tiempos después de la pandemia, pues la salud mental se ha exacerbado, ¿no? Y eso creo que es un tema que tenemos que tocarlo constantemente. Brian, en tus redes comentabas que el hijo tiene un significado particular para ti. ¿Puedes contarnos brevemente cómo así? A ver, la obra llega a un momento donde yo estaba en depresión. Entonces yo estaba, hace 2 años, en la primera vez que la montamos, yo estaba por un proceso duro de depresión y justamente llega un texto que justamente habla de eso. Habla de la importancia que es reconocer que uno está mal, reconocer que a veces un libro, un video motivacional no alcanza. Creo que es válido aceptar que a veces necesitamos ayuda profesional y muchas veces la gente le da vergüenza, le da un no sé qué decir que necesita ayuda. Entonces ese texto llega a salvarme la vida por completo en ese momento y volverla a poner 2 años después, ya un poco más maduro, ya habiendo pasado ciertas etapas más complicadas de mi vida, realmente se convierte en algo muy, muy, muy especial para mí. ¿Cómo ha sido el traer una nueva propuesta? Porque en la temporada anterior fuiste el enfermero, en esta Sí. vas a ser eres el doctor. ¿Cómo fue traer este personaje con tu propuesta hacia a Rodrigo cuando ya habían venido de una primera temporada? Claro que sí, bueno, me ascendieron, ¿no? Pasé de enfermero a doctor, de hecho agradezco mucho a Rodrigo por la oportunidad y definitivamente el proceso de creación de personaje es totalmente diferente. Para ser el doctor Rodríguez he conversado con muchos psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos, conversé con mi psicólogo para juntos analizar el texto de cómo da el diagnóstico, entonces ha sido un reto significativo ver, porque los doctores de salud mental a veces son bastante fríos con las cosas. Y a veces los mensajes que pueden dar pueden ser muy duros, pero son los mensajes necesarios, ¿sí me entiendes? Entonces, ponerte en ese rol donde a veces pensamos que una depresión se cura con un abrazo, con un beso, es a veces, suena muy bonito, suena muy romántico, pero el doctor está ahí para decirte no, aguanta. A veces hay que ser un poco más duros con esto. A veces hay que ver los hechos tangiblemente. A veces de un beso, de un abrazo no es solución el problema. Entonces, sí es un poco duro para mí porque soy una persona muy sensible. Entonces, el doctor no puede entrar en esa sensibilidad y creo que esa es la propuesta que trae. Es una persona que se preocupa por la salud de, en este caso, Nicolás,
se preocupa porque los papás entiendan lo que está pasando y por un momento llega a decir, escúchenme, escúchenme porque esto no se soluciona con amor, esto requiere más cosas. Así que sí ha sido un reto bastante interesante para mí. Brando, ¿cómo ha sido regresar a Nicolás después de 2 años? Bueno, un proceso muy bonito, justo lo comenté también en mis redes hace poco en un video sobre el proceso que tuve con mi personaje, ya que eh, yo anteriormente cuando hice el personaje lo hice lo construí a partir de experiencias sobre todo ajenas a mí. La experiencia más cercana que tenía con respecto a la ansiedad y depresión, que es lo más cercano a lo que le pasa a Nicolás, era mi hermana. Entonces me referenciaba mucho de mi hermana, tuve aparte una investigación con respecto a estas condiciones y algunas enfermedades mentales también, para poder saber, ¿no? Las reacciones de por sí, cómo funcionan, ¿no? Porque yo no tenía ni idea, antes no se conversaba tanto del tema, recién a raíz de pandemia es que se comenzó a hablar mucho más sobre lo que es salud mental y normalizarlo, ¿no? Actualmente me da mucho gusto ver cómo las personas poco a poco se están abriendo mucho más a conversar sobre el tema. Ya hay muchas más personas que ven como algo normal, porque así tiene que ser de por sí, ir al psicólogo, de repente ir al psiquiatra también, tener medicación, porque así es, o sea, nuestro cerebro es un músculo, ¿no? Que también puede fallar, es un órgano que falla. Entonces, a partir de todo este backup, pasaron 2 años y yo justo este año estoy en una etapa de muchos cambios en mi vida, cambios muy fuertes que me llevaron, tuve una crisis, un cuadro de estrés un poco fuerte, que hizo que entrara un tiempo muy corto en verdad, pero igual fue un tiempo porque nunca lo había sentido anteriormente, donde tuve un cuadro de estrés que me dio ciertos ataques de ansiedad, la ansiedad comenzó a, a aparecer, que nunca había aparecido anteriormente en mi vida. Y tuve un momento también, cierto tiempo, con algunas cosas de depresión, pero no tan fuertes, eh, que me hicieron pedir ayuda. Por primera vez en mi vida estoy yendo también al psicólogo, lo cual, pucha, agradezco un montón porque el pedir ayuda fue lo mejor que pude hacer. Pero a partir de todo esto que me está pasando, la conexión con mi personaje también fue distinta, ¿no? El proceso fue más personal, y pude empatizar mejor con él, lo cual me hizo, creo que ahora, poder tener un personaje mucho más completo con el que te puedes identificar más fácilmente. Y creo que eso a la gente le está gustando mucho. ¿Cómo es para ti como actor, y teniendo en cuenta lo que nos has contado, prepararte para entrar en la piel de Nicolás y después saberlo dejar? Ah, eso es una cuestión de técnica. O sea, cada uno como actor va encontrando sus técnicas, porque las técnicas, en verdad me refiero a simplemente las herramientas que tiene uno como actor. ¿Sí? Las técnicas no es como yo no tengo técnica, no sé, yo uso Meissner, nada más, o Chekhov, o Stanislavski, o Grotowski, no, es como, esas son herramientas, nada más tú vas descubriendo como actor qué es lo que más te sirve y te ayuda y qué es lo más sano también para ti y cómo es que puedes llegar a sacar el mayor potencial a tu personaje sin necesidad de que te haga daño, que para mí creo que es lo más importante en realidad. Y yo, bueno, he desarrollado una forma de trabajar dependiendo del código también, si estoy en teatro, si estoy en cine, si estoy en tele, que me deja muy tranquilo, que me hace poder soltar fácilmente, entrar con mucha profundidad y mucha entrega y soltar rápidamente. Entonces, felizmente, sí me siento cómodo como actor, siento que estoy en un momento preciso como para hacer personajes así, un poco más complejos e intensos, y lo estoy disfrutando mucho. Ana es la mamá de Nicolás. ¿Cómo fue construir este personaje? Bueno, se fue construyendo también, si bien es cierto, la indagación es importante para el actor, eh,
se fue construyendo poco a poco, a medida que iba de alguna manera creándose y tomando cuerpo la obra en las distintas fechas de la primera temporada. Pero bueno, es una madre, yo siempre digo, no hay peor situación que el que no quiere ver, el que no quiere afrontar, ¿no? Un problema. Yo creo que Ana es ese caso, una madre que tiene ese presentimiento, como toda madre, que algo está pasando o que algo grave puede llegar a pasar, pero no lo puede aceptar, no puede aceptar que su hijo tiene problemas mentales, ¿no? Y una serie de situaciones. Eh, Siento que también ella está saliendo de un divorcio, su ex marido está ya formando una familia y bueno, pensando mucho en eso, de alguna manera u otra se siente culpable porque ha dejado a un lado a su hijo, ¿no? Por pensar más en su situación. ¿Cómo fue abordarlo ahora versus el cómo lo abordaste hace 2 años cuando fue la primera temporada? ¿Qué? Ahora lo siento mucho más maduro, nos sentimos mucho más maduros a nivel de personajes y hace un año y medio atrás todo era nuevo, era construir un personaje desde la emoción, los sentimientos, la indagación, como te dije anteriormente, y entender qué le pasaba a esta mujer, ¿no? Creo que ahora, en esta segunda temporada, la situación y el vínculo entre los personajes es mucho más rico, mucho más interesante, más maduro, efectivamente. Y eso está bueno. Y eso creo que lo da el teatro únicamente. Hola Fiorella, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Alberto? Un gusto por fin poderte entrevistar. Por fin. Cosas del destino, no te puedo entrevistar en la primera temporada y tampoco en El Collar, pero qué gusto poder encontrarte por fin. Igualmente, muchas gracias por estar acá. Fiorella, Sofía tiene un montón de aristas. Ah, Segunda esposa de Pedro, la madrastra de Nicolás, mamá primeriza. además. ¿Cómo fue armar todo esto? Eh, Realmente ha sido un viaje de descubrimiento total porque mi personaje pasa por muchas cosas que Fiorella no ha pasado. Entonces ha sido como irme agarrando primero de historias de gente conocida, cercana, hacer una investigación para estos personajes, este, investigar un poco más sobre la maternidad y y cómo son esos primeros meses, ¿no? Desde la fisicalidad y desde lo que he ido investigando. Tengo una amiga muy cercana que dio a luz cerca de la fecha de estreno de la anterior temporada, entonces como que estuve un poco más cerca de ella para poder vivir un poco el proceso, ¿no? ¿Y cómo ha sido reencontrarte con Sofía en esta segunda temporada? ¿Ha pasado agua bajo el puente? ¿Cómo ha sido encontrarte nuevamente con este personaje? Eh, Ha sido un reto nuevamente, porque yo ya no soy la misma persona que era hace 2 años, eh, y le he encontrado como otros detalles que yo no había visto en la temporada anterior. Así que en parte ha sido como volver a descubrir a Sofía. No es la misma Sofía de la temporada anterior, estoy segura de eso. No se pueden perder El hijo de Florian Zeller en el Teatro de Lucía. Vamos viernes, sábado y domingo. Con una historia conmovedora que estoy muy seguro que sí o sí con alguno de los personajes te vas a sentir identificado. Así que ven a ver una obra distinta que probablemente puede darte una nueva perspectiva. Los viernes y sábados a partir de las 8 de la noche y los domingos a partir de las 7. Hasta fines de junio, en este hermoso teatro que es el Teatro de Lucía, los invitamos, vengan a compartir una historia dura, pero también real. Es una obra muy necesaria y tienen que venir a verla. De verdad, dense esa oportunidad.
Y todos en algún momento hemos pasado por un estado de depresión, de ansiedad, todos hemos tenido problemas relacionados a la salud mental y muchas veces la sociedad nos limita a no comentarlo. Creo que el ver esta obra es una apertura de mente, de corazón, para que realmente empecemos a tomar conciencia de lo importante que es realmente entender que estas cosas tienen que ser habladas y tienen que ser tratadas.